En la industria existe una herramienta indispensable para el transporte de diferentes fluidos y la cual cuenta con diversas geometrías las cuales permiten ajustes según las propiedades de las diferentes sustancias, los tubos. Este proyecto se buscó generar correlaciones de la caída de presión adimensional para diferentes relaciones longitud-diámetro con la variación del número de Reynolds, del cual depende el factor de Fanning, y así utilizar esta correlación para calcular pérdidas de presión en un tubo de flujo laminar. Mediante mediciones de flujo experimentales en el equipo de pérdidas por fricción se determinaron relaciones empíricas entre propiedades físicas del sistema y por medio de esta se llegó a una correlación que sirve como herramienta para diseñar condiciones de flujo a nivel macroscópico. En primer lugar, para determinar de manera empírica la caída de presión a diferentes condiciones de flujo en una tubería isotérmica, se seleccionaron 3 tubos de equipo disponibles en el laboratorio de ingeniería química. Estos fueron el tubo azul claro, el tubo gris y el tubo azul oscuro. En segundo lugar, se verificó que el tanque de almacenamiento contuviese el agua hasta el nivel mínimo indicado y que se eliminara el aire que contienen todas las tuberías. Posteriormente, se selecciona el tubo con el tramo que se desea estudiar y se abre la válvula de tubería que se va a analizar con un porcentaje adecuado de flujo para que sea estable. Se procede a registrar los datos del tiempo para llenar una probeta de 2 litros y con ello calcular el caudal. Para cada porcentaje de apertura de válvula se tomaron 3 datos de tiempo. Posteriormente se mide la presión. Para ello se conectan las mangueras a las tuberías y luego a los tubos del manómetro, teniendo presente cuál de los 2 tubos corresponde a aguas arriba y cuál a aguas abajo. Es importante que, para evitar errores al cambiar de tubería, se vacíen los tubos del manómetro y que las mangueras sean conectadas al mismo tiempo. Último, una vez se tomen todos los datos a diferentes caudales, se abre de nuevo todas las válvulas y se procede a realizar el mismo procedimiento con otra de las tuberías. Al completar la toma de datos se procede a construir una gráfica con los datos calculados de la caída de presión adimensional y el número de Reynolds. Puesto que el número de Reynolds resultó mayor a 2100, no se supone flujo laminar. De allí se obtuvo una correlación con ayuda de la fórmula de Blasius, la cual ajusta la curva de la relación entre a un flujo turbulento asumiendo que Reynolds sea mayor a 100.000. La correlación obtenida permitió relacionar la caída de presión adimensional con el número de Reynolds para diferentes diámetros. Por último, se utilizó esta correlación para calcular la caída de presión de 3 flujos volumétricos distintos y compararlos con valores teóricos. Tras terminar la toma de datos experimentales, se hicieron los cálculos pertinentes y se obtuvieron los siguientes resultados. Resultados de Reynolds y presión para las 3 tuberías. Resultados de F. Darcy y presión teórico para las 3 tuberías. Comparación y porcentaje de error entre las tuberías. Comparación y porcentajes de error de la presión dinámica teórica y de la correlación entre las tuberías. Por la cantidad de datos que se tenía para cada tubo, había múltiples modelos que se ajustaban con un R cuadrado cercano a 1. Por esta razón se decidió escoger un modelo similar al teórico, donde el factor de fricción y por lo tanto la caída de presión son proporcionales a. De acuerdo a los resultados obtenidos para el primer tubo azul claro, presenta el mayor error en cuanto a la pendiente entre Reynolds y la diferencia de presión dinámica de la correlación en la fase experimental. De acuerdo a esto, el error alcanzado es de 457%. Tubo gris obtuvieron porcentajes de error por debajo del 20%. Los resultados son consistentes con el porcentaje de error de la pendiente, el cual es 12,21%. Para el caso del tubo azul oscuro, se observa un contraste entre el error relativo de la pendiente y el error relativo de las caídas de presión dinámica, mientras que con la primera se obtuvo un error del 30,42%, el error de caídas de presión no superó el 15%. Se puede concluir que la fuente de error más relevante fueron los errores humanos, puesto que influenciaban directamente en los datos de mayor puntuación y el ruido generado por ellos es superior al de los sistemáticos. También se concluye que no es correcto decir que la correlación es adecuada para algún caudal, puesto que a diferencia de lo esperado a mayores aberturas, la caída de presión se mantuvo constante entre el 60 y 30% de abertura. Aumentó en el caso de 15% de abertura y disminuyó drásticamente con 5% de abertura, lo cual no tiene sentido dinámico.